Hola amigos de Capital E, la verdad es que el día de hoy me siento pues muy emocionada y también me siento nerviosa. De hecho, antes de empezar a grabar, justo estaba mencionando, si a mí en algún momento me hubieran dicho que iba a estar sentada con uno de los mejores asesores del país, en aquel momento hace 4 años que inicié como asesora y justo yo escuchaba de todos estos famosos asesores diamante y que el día de hoy voy a estar aquí con Luis Cuevas, o sea, en verdad sí me siento muy contenta, Luis. Gracias por la aceptar la invitación el día de hoy para tener esta plática. Pero bueno, me gustaría que tú nos platicaras más el por qué eres un asesor campeón, por qué eres de los mejores asesores de México. Muchas gracias, Oye, muchas gracias por eso de asesor campeón. Pues pero sí verdad, lo eres, ¿no? Porque estás dentro de los sí, top o sea, 20. Sí, es que te voy a decir qué pasa. Ahorita no me acuerdo, pero te voy a decir, en los últimos 4 años, de 7,000 asesores, he estado rankeado en los primeros 100 lugares. De todo México. De todo México, sí. Okay. De todo México, eso es un ranking de una aseguradora en particular y tienen sus métricas. Sí, a ver, te voy a decir algo, sí es algo destacado en cuanto a desempeño, pero más importante es qué impacto tiene eso para los clientes, ¿sabes? O sea, claro. ¿Qué es lo que podemos hacer que marque una diferencia? Y pues creo que es constancia, trabajo y estarte siempre actualizando. Y por ejemplo, hoy en pandemia, haciendo este tipo de colaboraciones que están increíbles, ¿cómo es que podemos hacer que nuestro mensaje llegue a más gente y que más gente esté empapada de estos temas que tienen que ver con finanzas personales? Una parte importante que es planeación de seguros y estrategias con seguros. Así es, de hecho les presumo que ya en Capital E tenemos una asociación interesante con Luis Cuevas 360, búsquenlo en las redes sociales, denle follow porque siempre está publicando contenido de información, de valor, y la verdad es que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy incómodo porque sí, el tema de los seguros y el tema de la previsión es incómoda. De hecho, si hiciéramos el experimento de preguntarle a 10 personas cuántas de esas personas quieren ganar más dinero, yo creo que las 10 te van a decir, 10 de 10 te van a decir que sí quieren ganar más dinero, pero sí, si se quieren asegurar o si se quieren proteger, esas personas yo creo que se van a quedar como de, ¿qué? ¿Mande? Entonces el tema, este paradigma de los seguros, de la protección, de que pues te tienes que cuidar, ya sabes, y de la importancia que es para mí, lo hemos vivido, así que el día de hoy les tenemos aquí 5 historias y 5 puntos importantes de el por qué tener unos buenos gastos médicos mayores y un seguro de vida, ¿cierto, Luis? Cierto. A ver, que esto de los seguros es, tal vez, te voy a decir qué pasa, tal vez nosotros, los agentes de seguros, no lo estamos comunicando desde el enfoque que a la gente le gustaría escucharlo. ¿Por qué? Porque a la gente sí le gusta escuchar cómo es que va a garantizar sus metas financieras. Exacto. Entonces, creo que si hablamos desde ese enfoque, es algo y es un diálogo que puede fluir mucho mejor entre ambas partes. Si a ti te hablan de, oye, ¿cómo puedes garantizar, hablando de un tema de ahorro, cómo puedes garantizar la educación de tus hijos? Pues necesitas que tu dinero crezca más allá de la inflación, necesitas que transfieras los riesgos de vida que pueden ocurrir, porque una cosa es el escenario más probable y el escenario que nosotros queremos, y otra cosa es lo que puede pasar. Entonces, hablemos como de garantizar metas. El seguro de gastos médicos, creo que en México ya hay una mayor adopción, y en ciertos nichos es como, a ver, lo voy a decir así, pero estadísticamente la gente con niveles educativos más altos del país tiene seguros. Y el seguro de gastos médicos se vuelve algo indispensable. Casi como si fuéramos Suecia, ¿me explico? O sea, la gente tiene esa conciencia de seguros, pero sí se necesita generar mejores, no sé si llamarlo como programas de concientización, pero sí la gente tiene que saberlo pues sí, como en un lenguaje más simple. ¿Qué es lo que puede hacer un seguro por ellos? Claro, y de ahí entra el primer punto, de ver estos instrumentos de previsión como instrumentos financieros, como instrumentos de inversión.
porque sí, efectivamente, cuando tú haces una inversión es cuando estás buscando tener mayor rentabilidad de ese instrumento. Pero ¿por qué un gastos médicos mayores sería para las familias y para las personas un instrumento de inversión? A ver, no sé si sea inversión, tal vez, a ver, te voy a decir cómo lo planteo. Porque muchas veces cuando la gente relaciona el concepto de inversión es yo meto un peso y voy a recibir un peso más, ¿cuánto, no? Lo voy a multiplicar. Ajá. Lo que sí creo es que es algo indispensable para que tus inversiones estén bien. Okay. Por ejemplo, la gente que tiene, pues la gente que tiene un fondo de inversión contigo o que está haciendo este tema de las divisas o lo que sea, pues ellos tienen un capital y ese capital es el que les va a dar un rendimiento. Pero ¿qué pasa si se enferman? Tienen que tener dinero para exacto, curar su enfermedad. ¿De dónde van a pagar esa cuenta médica y hospitalaria? ¿Lo vas a sacar de este fondo que te está generando rendimientos y que aparte es para una meta financiera? ¿O prefieres que te pague la aseguradora? Entonces ahí es donde creo que el seguro tiene mucho valor. O sea que es... va a ayudarte a tener dinero para estos escenarios de riesgo y que tú tengas esta parte de inversiones blindada, que no tengas que sacar dinero de acá para cubrir una emergencia. Oye Luis, ¿y tú has tenido algún caso de personas que no tuvieron esta parte de gastos médicos mayores o de seguro de vida y que a causa de algún accidente o de alguna situación tuvieron que tomar dinero de sus instrumentos? O por el contrario, caso positivo, ¿no? Que no tuvieron que tocar ni su fondo de emergencia, ni su fondo de inversiones. Y como hemos conocido, bueno, yo sí he conocido gente que se endeuda, ¿no? Por este tipo de situaciones. Mira, he tenido ambos casos. He tenido el caso en el cual desafortunadamente no tenían la protección necesaria y ocurrió una catástrofe financiera. Y he tenido casos... Bueno, y he tenido unos que son intermedios. Te voy a decir, por ejemplo, es más, te voy a contar ese caso intermedio que en realidad tuvimos mucha suerte. Uno de mis clientes, que por temas de confidencialidad no voy a dar nombres ni mucho detalle así como porque específico del padecimiento. Exacto. Pero pues es un cuate más o menos de mi edad. 30, joven, bueno, jovenazo. Aún jovenazo. Con un buen puesto, trabajando en, ya sabes, estos corporativos grandes que les dan prestaciones, todo. Con 2 hijos chiquitos. Este cuate se enferma. Y ella tenía un seguro de gastos médicos por la empresa. Entonces, él sentía que con el seguro de gastos médicos que tenía con la empresa, pues ya estaba bien. Como la mayoría de las personas que están en una empresa, porque la verdad es que el tema de los seguros no es algo binario, no es si lo tengo o no lo tengo y entonces ya con esto ya estoy protegido. Es si lo tienes, ¿qué tanto te cubre? Okay. Este fue un padecimiento crónico, un cáncer, y entonces la suma asegurada de la empresa era como de 2,5 millones de pesos. Ok. Que uno pensaría que 2,5 millones de pesos es mucho dinero, ¿no? Podrías pensar que sí. O sea, es que puede ser, es que es relativo, puede ser mucho dinero para... ¿Para qué? Para algo sencillo. Pero cuando es un padecimiento crónico en el cual vas a necesitar quimioterapias, vas a necesitar cirugías, vas a estar con los mejores especialistas de México, para esto se vuelve muy poco dinero. Claro. Al poco tiempo, tardó, como 1 año y medio, ya se había agotado esta suma asegurada. Esta historia termina bien, termina bien. Okay. Pero, o sea, cuando vimos eso estábamos preocupados porque, oye, ¿qué onda? O sea, la suma asegurada de 2,5 millones ya se está acabando y entonces va a llegar al tope. En la mayoría de los casos lo que hubiera pasado es que se acaba la suma asegurada y ya no te cubren. Afortunadamente, la empresa hizo movimientos en el seguro de gastos médicos colectivo. O sea, tuvieron que mover toda esta estructura hicieron su capirotada, para poderle ayudar. Exacto, y en esta empresa pudieron respaldarlo porque era un corporativo grande y entonces lo que hicieron es, hicieron una negociación con la aseguradora y la aseguradora se comprometió a pagar este padecimiento. Pero en el 99.9% de los casos eso no existe. Entonces, en un escenario negativo, se habría agotado la suma asegurada y entonces los demás gastos tendrían que haber sido cubiertos por mi amigo. Hubiera sido muy complicado.
¿Por qué? Porque son montos que se pueden disparar. Ajá. Este es un caso de suerte, pero lo que voy es, si tú hoy tienes un seguro de gastos médicos mayores como prestación, siempre vale la pena que lo revises. Y en realidad es algo muy sencillo. O sea, oye, ¿qué suma asegurada tengo? Coberturas, ajá, eso lo podemos hacer. O sea, si me escriben, si le escriben a Itzel, podemos ayudarles a revisar estas prestaciones. ¿Qué suma asegurada tienes? Y de ahí ya ves qué coberturas son las que necesitas y cuáles te interesan y lo que sea. Y ya con eso, pues las puedes contratar aparte. Y lo interesante es que son costos súper pequeños. ¿Por qué? Porque todo es estadístico. Entonces la probabilidad de que ocurra un siniestro de millones es baja. Uh-huh. Si te toca la mala suerte que eres uno de esos que te pegó este padecimiento costoso, pues sí puede ser catastrófico si no tienes el seguro. Pero tenerlo te cuesta pesos. O sea, pesos, estas coberturas. De hecho, tienes varios ejercicios en tu Instagram y en tu perfil, ¿no? Para poder justo calcular, bueno, saber cuál va a ser el costo, cuánto voy a pagar. Uh-huh. Porque una cosa importante acá que creo es saber cuál es el costo y cuál es el valor, ¿no? De este tipo de instrumentos. Sí. Oye, Luis, pero a ver, tocaste también un tema importante que yo creo que también a la gente le puede llegar a interesar, o estoy segura que les va a interesar, el cómo saber entonces cuál es una buena suma asegurada para mí. O sea, porque no, me imagino que no es lo mismo la suma asegurada que tú necesitas, que tienes hijos, que tienes 2 hijas, a yo que no tengo hijos. O estamos hablando ahí de seguro de vida o seguro de gastos médicos mayores. De gastos médicos mayores. O bueno, en general, ¿no? Porque son sumas aseguradas. A ver, hablando de sumas aseguradas, ajá, podemos partir del concepto de el seguro de gastos médicos mayores. Uh-huh. Ok. Les voy a decir lo que yo hago. Uh-huh. En mis asesorías siempre busco que tengan la máxima suma asegurada. Ajá. ¿Cuánto es la máxima? Bueno, la máxima en México son 110 millones de pesos. 110 millones de pesos. Antes existía algo que se llamaba suma asegurada ilimitada, pero por ley les dijeron a las aseguradoras les dijeron, oye, por favor, tome un límite, y entonces pusieron 110 millones de pesos. Entonces son 110 millones de pesos. Históricamente, hasta el momento, ¿cuánto ha pagado una aseguradora? El caso más costoso ha sido de 90 y tantos millones. 90 y tantos millones. O sea, ¿qué Curioso. persona, qué familia tiene como pensado gastarse 90 y tantos millones de pesos? Nadie, no, sorprende. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegaron a 90 y tantos millones, las sumas aseguradas estaban en 100 millones. Pero como vieron que ya había un caso cercano, las aseguradoras lo subieron a 110 millones de pesos. No ha habido nada cercano a 110 millones, entonces estamos tranquilos con eso. Ok. Ahora, ¿por qué recomiendo 110 millones de pesos? En un seguro individual, te hablo de un individual, porque en los colectivos, o sea, en el que te dan en la empresa es distinto. Si yo, agente de seguros, te cotizo un seguro con una suma de 110 millones y una suma de 1 millón de pesos, la diferencia en el costo entre esta y esta es nada. Prácticamente es imperceptible, de verdad, O sea, 50 pesos, 100 pesos, o sea, son cosas tan pequeñas que no vale la pena arriesgarte a tener una suma chiquita, porque en el caso de que superes ese millón de pesos, ahí sí estás en un problema. Uh-huh. Claro. Entonces, la suma asegurada siempre recomiendo la más alta posible. Ajá. Entonces dices que no hay diferencia en cuestión del costo del seguro anual de las sumas aseguradas. Sí la hay, pero es demasiado pequeña. O sea, sí, no vale la pena correr el riesgo de tener una suma asegurada chiquita por pagar unos pesos menos. Hay otros factores que te ayudan a modificar el costo del seguro, y esos son los que yo prefiero mover para no correr un gran riesgo. Para no correr un riesgo de, oye, un cáncer de 3 millones de pesos y ya no lo puedo pagar. Hay otros factores. Que de hecho, bueno, el punto número 1 que ya vimos haciendo como la retrospectiva es porque un seguro tanto de vida como de gastos médicos mayores puede ser un buen instrumento financiero. El punto número 2, cómo calcular una suma asegurada, que en este caso no es más bien cómo calcularla, sino siempre elegir la máxima en cuestión de gastos médicos mayores. Y luego después vienen 2 elementos importantes, que es el deducible y el coaseguro. Sí, el deducible y el coaseguro. A ver, esto se los explico de una manera muy, muy simple. Me gusta todo hacer simple. Y voy a tomar como ejemplo el coronavirus, que son los datos que tengo ahorita en mente. El coronavirus
les voy a plantear 3 escenarios. El caso más costoso de coronavirus, no sé si sepas en qué monto está ahorita, ¿tienes idea o no? No, la verdad no. El caso más costoso está en 21 millones de pesos. O sea, el más 21. costoso ya está en 21 millones de pesos. Es un dineral. A mí también me sorprendió. 21 millones de pesos es mucho dinero. Bueno. Ajá. El costo promedio más o menos anda en 350 mil pesos. Hoy, que es, estamos aquí de octubre, 10 de octubre, 9. Sí. Me perdí 9 con la de fecha. octubre, 9 de octubre. Es 9 de octubre. Ajá. Ok, 350 más o menos. El promedio, pero el promedio, aquí te estoy hablando del promedio que se ha tenido que indemnizar por parte de una aseguradora. Tenemos todos, y por eso les hablo de 3 casos. El primer caso es ese caso en el que prácticamente eres asintomático o te dio un gripón. No vas a gastar nada. O sea, tu seguro no funcionaría para ese primer caso porque es algo que podrías cubrir o la mayoría de las personas lo podría cubrir o no necesitarías un seguro para cubrir eso. El segundo caso es este caso de 350 mil pesos. Ahí sí ya entra el seguro de gastos médicos mayores. Y el tercer caso es este caso de 21 millones de pesos. ¿Qué pasa en los 3 escenarios? En el primero, el monto es tan pequeño, es un gripón, pues no lo necesitas. El segundo, que es el costo promedio, 350 mil pesos de los tratamientos de coronavirus que han necesitado ser indemnizados. ¿Qué es lo que hace tu seguro de gastos médicos mayores? Comparte ese costo financiero contigo, comparte el riesgo, pero lo comparte en una proporción muy pequeña. Un concepto es el deducible y otro es el coseguro. El deducible es como, y pongo este ejemplo porque tengo muchos clientes millennials, es como el cover del antro. O sea, si entras al hospital, ese sí o sí lo tienes que pagar. Entonces, pagas ese monto fijo, ese lo pactas con tu agente de seguros. Ajá. Ahí es donde ya entra la parte de la asesoría. Pueden ser 20 mil, 30 mil, lo que quieras. Supongamos que son 20 mil pesos. Entonces, de esta cuenta de 350 mil pesos, tú pagas 20 mil pesos. 350 mil menos 20 mil pesos, 330 mil pesos. Ok, ¿cuál es el segundo concepto? Coaseguro. El coaseguro, bien, el coaseguro. El coaseguro, regresando al ejemplo del antro, es como la propina. Ya pagaste tu cover, tu deducible, y ahora vas a pagar un porcentaje que se llama coaseguro. ¿Cuál es este coaseguro? También lo pactas con tu agente de seguros. En una generalidad podemos hablar que es un 10%. Entonces, de lo restante, que son 330 mil pesos, pagas el 10%, 33 mil pesos, y entonces sumas tus 33 mil pesos más tu deducible, que son 20 mil, 53 mil pesos, pero ya evitaste una pérdida de 350 mil pesos. Una pérdida de 350 mil pesos aportando solamente 53 mil pesos. Ahora, todas estas participaciones las pactas con tu agente de seguros. ¿Por qué? Porque se trata de que estos 53 mil pesos sean un monto costeable para ti y que no sea algo que destroce tu economía. Si se vuelve algo muy costoso, entonces podemos ajustar las otras variables. Que de hecho también estos dos conceptos son importantes al momento de limitar el costo de tu producto, de tu servicio. Sí. A ver, y aquí ojo, si alguien te ofrece un seguro de gastos médicos mayores y te dice, esta es mi recomendación, y tú no entiendes las variables y no entiendes los conceptos, corre. Mejor busca a un agente profesional que te pueda explicar las variables y que tú sepas cómo está conformado el seguro para que al final tú digas, oye, esto quiero, esto quiero, esto quiero. Y entonces es algo personalizado. Claro. Que por eso creo que es donde la asesoría cobra mucho valor. A ver, aquí ya no quiero saturarlos de conceptos, pero ahí es donde la asesoría tiene valor. ¿Por qué? Pues porque son cosas que tienen tantos puntos que mejor delegas esa parte y que un experto te lleve paso por paso. Sí, que te diga yo, Luis, ¿sabes qué? Yo no me quiero encargar nada de eso, tú búscame algo que sea, Sí. yo te doy la información que tú necesitas para hacerme algo justo a mis necesidades y ya con eso tú vas a poder determinar, porque también ya tienes varios años de experiencia haciéndolo. Y te voy preguntando, ¿sabes cómo? O sea, es como, si yo te presento todas las opciones de golpe, te va a dar este sí, yo voy a análisis, decir, ¿qué parálisis. es esto? Bueno, si yo nunca, ajá. Entonces, ¿cuál es la idea? Así como, imagínate que vas a un restaurante japonés, y entonces tienes 150 de opciones de pescados y ajá, mariscos, sí. en el menú, así 150 platillos, es una locura. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues es más fácil ir seleccionando parte por parte. Oye, mira, a mí me gusta
la proteína, fíjate que me gusta más el pescado que la res, tal, y entonces seleccionas el primero. Y vas haciendo Y lo un que platillo sigue. a tu Oye, ¿lo gusto. quieres a la plancha, al vapor, lo quieres frito? No, pues fíjate que yo soy super healthy y lo quiero al vapor. Oye, ¿lo quieres acompañar con noodles, arroz frito, tal? Es más fácil tomar una decisión. Me gusta mucho como tus comparativas con comida y con antro, Luis, por eso ya sé que lo haces como más fácil, porque sí, de fin de cuentas es como aplicarlo en la vida diaria, o sea, a veces pareciera que son conceptos súper difíciles y súper, vaya, como esa pesadilla que luego a veces se nos vuelve, y más por lo que implica, porque implica responsabilidad, pero qué mejor que lo que dice Luis, poderlo delegar a alguien que se haga responsable en esa parte. Sí, y aparte nada más entendiendo las partes que lo integran, cuáles son, por ejemplo, la suma asegurada, yo de entrada te digo, esa no te recomiendo moverla, pero sí podemos modificar estos y ahí ya vas tú tomando una mejor decisión. Oye Luis, ¿qué te parece si pasamos al cuarto punto, que también es importante al momento de contratar nuestro producto de gastos médicos mayores o de previsión, que es la empresa, el producto y el asesor, ¿no? Que son estos tres puntos importantes al momento de tomar la decisión. Mira, en la empresa es muy sencillo. Hay muchas buenas opciones en México. Contrata tu seguro de gastos médicos mayores con una aseguradora, con alguien que se especialice en seguros. No es recomendable que lo hagas a través de un banco. ¿Por qué? Porque los bancos no tienen eso como su core business. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con Multiva? Multiva tenía esta rama de negocio de seguro de gastos médicos mayores y en algún momento la canceló. No sé bien las razones, bancarrota o lo que sea, canceló este negocio y todos los asegurados los compró B por más. Estos son los que hoy tienen el seguro de B por más. B por más los tomó, pero ¿qué creen? En esta negociación compró la cartera sana, no compró los que estaban siniestrados. ¿Y quiénes son los que necesitaban más el seguro? Pues el que ya tenía un cáncer, el que ya estaba en tratamiento de una diálisis. Ajá. Es por eso o sea, la importancia de hacerlo con una aseguradora. Sí, especializada, porque de hecho los asesores, bueno, de banco, pues realmente ni siquiera tienen cédula no para poder... No. Y no los culpo, tienen muchas otras cosas en las cuales tienen que ayudar a la gente. Sí, no, esto no es en el sentido negativo para este tipo de profesiones, sí, no, pero sí, tú como cliente es un aspecto importante a considerar, ¿no? Una persona que realmente sea especializada. Pero, a ver, y el segundo punto es, busca las aseguradoras que tengan una participación de mercado importante. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, por ejemplo, ¿cuáles son las aseguradoras que tienen, digamos, del 100% de asegurados? ¿Quiénes tienen a la mayoría? Pues tienes a AXA, GNP, Seguros Monterrey, New York Life. Estas aseguradoras que tienen participación de mercado, pues es mucho más probable que tengan... A ver, es que el concepto es así. Las primas de los muchos pagan los siniestros de los pocos. Okay. Entonces, en tema de servicio, va a ser mejor que estés asegurado con una compañía que tiene una base de asegurados y un universo amplio. Ok, que ya tenga trayectoria. Que tenga trayectoria, ese es otro punto. ¿Cuántos años tiene en el mercado? Todo eso. Entonces, si tienes una empresa en la cual es aseguradora, tiene participación de mercado, y aparte tiene muchos años en el mercado, ya estás por buen camino. Sí. Sí, o sea, ahí yo te diría, estás con una buena empresa. El otro punto, el asesor, que ese es el punto más importante. ¿Por qué? Porque el asesor es el que te va a explicar estos conceptos, que te va a ayudar en tu toma de decisiones, y no solo la contratación, sino el servicio y el seguimiento. Y sí, no solo de las renovaciones, porque en la renovación ahí puedes platicar cómo puedes ajustar la prima o puedes ajustar el costo, lo que tú quieras. Ahí hablas de cuánto vas a pagar por tu seguro. Pero ¿qué pasa cuando tengas un siniestro? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a explicar lo del papeleo? Entonces, el asesor es otro punto. Claro, y yo creo que es de los más importantes porque es como si fuera tu contador o tu abogado, ¿no? Sabe de las cosas más íntimas de tu vida, de tu cartera. Entonces, elegirlo a una relación de mediana, largo plazo es importante. Es el punto más importante. O sea, es el punto, de todos es el punto más importante porque es el que te va a ayudar.
Claro. Entonces, Luego, sí. pero bueno, ya pasando al último punto, Luis, que creo que va ligado mucho con esto que estamos platicando, Ajá. el quinto punto. A mí me gustaría que tú nos compartas cuál ha sido o cuáles han sido tus experiencias, tus sentimientos en esta carrera, cómo ha sido tu trayectoria y cómo lo has llevado a cabo, o sea, qué ha sido para ti ser asesor, Ajá. tu relación con tus clientes, porque efectivamente uno ya podemos entender un poquito más cómo poder utilizar una buena póliza, tener buenas elecciones al momento de contratar, lo vives de este lado, pero del otro lado del asesor, ¿Cómo se ve es la tu parte humana? experiencia? Ajá. Mira, está padre, te voy a decir que está padre. O sea, siempre que haces algo, y esto yo creo que en todas las actividades, o sea, tienes que pensar cuál es tu propósito. Si yo hago esto, ¿qué impacto positivo va a tener en la persona a la que estoy ayudando? Sea, hagas lo que hagas, ¿no? Y entonces, en los seguros es chistoso porque primero vendes una idea y vendes un concepto y es un intangible y no lo vas a ver. Claro. Pero en el momento en el que se necesita, no sabes la tranquilidad que te da el saber que tienes, en mi caso, tienes el respaldo de una aseguradora con capacidad de pago y que va a responder a los compromisos que firmaste y que tú le prometiste a tu cliente. Ajá, entonces eso está bueno. En mi caso, la mayoría de indemnizaciones, afortunadamente, o sea, la mayoría de pagos tienen que ver con conceptos de maternidad. Oh, Entonces, eso es bonito. Eso está padre, las mamás están tranquilas porque contratan el seguro para que les ayude a cubrir el parto y lo interesante es que muchas entran por este tema de quiero un seguro para cuando nazca mi bebé y después ya lo tienen como tema de largo plazo. Claro, de hecho, por ejemplo, yo sí he tenido experiencia de pagar indemnizaciones por accidentes. Y sí, bueno, obviamente son cosas que a veces no te esperas y te marca el cliente y te dice, oye, ¿sabes que me enfermé? O ¿sabes que me van a operar? O tuve un accidente, me caí. Entonces, ese tema de cosas, pues sí es como súper importante porque realmente ahí conoces el valor de una indemnización, conoces el valor de lo que estás ofreciendo a las personas. Sí, y entonces ahí es donde también ves la parte de qué tan preparado estás para poder ayudarles, porque a ver, entonces, ¿cómo hago mi factura? Oye, te entrego estos estudios, ¿entran o no entran? ¿Qué necesito? ¿Cómo tiene que llenar los reportes el doctor? Y que justo tiene que ver con esta sociedad que estamos haciendo tú y yo, que es, bueno, y no es por echarme flores, pero les platico algo que... Sí, tú échate flores. Es algo que estamos haciendo nosotros y que otros buenos asesores seguramente también lo hacen, que es tener un equipo. Por ejemplo, si alguien necesita un reembolso, pues tengo un equipo que nos ayuda a revisar todos los papeles, que nos ayuda a mandar los formatos. Porque aunque los formatos los puedes descargar tú o te los pueden dar en el hospital, no es lo mismo a que tengas a alguien que esté en el momento en el cual el doctor está llenando el formato. Exacto. Ajá, porque también los doctores, ellos son especialistas en lo suyo, son profesionales así hiper capacitados en lo suyo y de repente cuando tienen que llenar estos formatos, pues tienen 5 aseguradoras. Pues es más fácil que la gente de seguro le diga, oiga doc, es así, 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 cumpla estos requisitos y entonces hasta facilitamos todo. Sí, claro, y que justamente pues ya lo pueden tener acá, digo, dentro del portafolio de Capital que hablamos de temas como inversión, temas de ahorro, también esta parte es súper importante y la verdad yo sí estoy muy contenta de haberme aliado con Luis, porque sé que eres un experto y que eres súper profesional. Gracias. Y que realmente tienes esta misión de ayudar a las personas y que dentro de sus finanzas personales, que puedes tener el mejor producto de inversión, pero si no tienes la base, lo básico de básico, pues realmente no va a funcionar cualquier movimiento financiero que tú hagas. Entonces, qué mejor que puedas asesorarte con Luis, que es uno de los mejores asesores de México y que justo va a tener esta paciencia de explicarte todo una y otra vez, ¿no? Sí. Entonces, y estamos haciendo videos, eso también está padre, o sea, por ejemplo, te expliqué el deducible, ya te lo expliqué en la cita física o en el Zoom, lo que sea, te mandamos un video para que también lo tengas tutoriales. Ahí. Tutoriales. Ajá. Buenísimo. Y además pues les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales. Este video está en YouTube y de igual manera también lo pueden encontrar en nuestros Instagram. Sí. Pueden, ¿cómo te buscamos, Luis? En Instagram estoy como Luis Cuevas 360 con número, Luis Cuevas 360. Y además tienes un podcast, ¿no? También. Tengo un podcast, sí, eso te iba a decir, oye, ayúdame a presentar un podcast. Tengo un podcast. Es muy bueno.
Y ahí va el comercial, ¿eh? Esto es algo que hice como para generar valor. No es que esté hablando todo el tiempo de seguros, de hecho ni siquiera hablo de seguros. Son libros, pero a veces son libros de filosofía, historia y así, y los relaciono con temas de dinero. Muchos emprendedores lo escuchan porque tienen buenas ideas para el tema de negocios. Así, no son ideas mías porque la verdad es que no tengo tan buenas ideas, pero de los libros saco unas ideas que son así. Sí, claro, está siempre explorando, pues lo recomiendo entonces el podcast de Luis. De igual manera también acá en Capitalinos va a estar colaborando con información y con tips de gastos médicos mayores. Sí. Y pues bueno, pueden encontrar toda esta información en nuestras redes sociales. Luis, te agradezco mucho, la verdad es que estuvo muy placentero esta conversación. Qué padre que nos compartas estas experiencias que has tenido y que obviamente nos vas a estar apoyando con esta parte de nuestros productos de previsión. Muchas gracias, Itzel. Muchas gracias. Nos vemos, chicos.